de costumbre, de responsabilidad, de hablar sobre la espiritualidad. En ella acompaña al enfermo. El servicio del extraordinario de la a el llamado. está a la Cuando palabra de hablamos de ministros extraordinarios, ellos son aquellas personas que no es porque yo decía en un momento dado ser ministra de comunión, no, fue un llamado que recibí del Señor. Pero cuando hablamos del ministro extraordinario, es no tan solamente para prestar mi servicio dentro del acompañamiento al enfermo, sino que yo tengo que tener una espiritualidad elevada que viene del llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y que debemos estar en continua formación. Recibí el llamado hace muchos años. Tengo más de 35 años visitando enfermos, pero el Señor, por las experiencias vividas, cada día nos va capacitando. Y el deber, como dice el Papa León, por eso es que los invito a buscar los subsidios. Él quiere que estemos en continua formación para poder dar un mejor servicio, no para vanagloriarnos, porque es una caridad que damos a aquellas personas que no pueden acceder pues a las iglesias a recibir la comunión y nos toca a nosotros como ministros extraordinarios a tiempos porque es por un tiempo determinado y ese ministerio debe renovarse dependiendo de los lineamientos diocesanos y de cada arquidiócesis. Hay quienes los renuevan por cada año, por 2 años. Y la exigencia no tan solamente es que estemos formados, sino que cada día tengamos una espiritualidad elevada, porque si no estamos llenos de el Señor, no podemos asumir la responsabilidad de ese llamado en la misión, donde quiera que se nos presente, sobre todo como misionera en aquellos lugares más inhóspitos, en aquellos lugares donde se hace difícil muchas veces el acceso a los sacerdotes, en aquellos lugares donde quizás cualquier persona no puede llegar. Y entonces el ministro extraordinario tiene que tener una preparación multidisciplinaria, pero el primer requisito, además del perfil que debe tener el ministro extraordinario como ser humano, como hombre de Dios, con esa vocación del servicio. Y no es tan solamente nuestra formación desde el punto de vista intelectual, sino una elevada espiritualidad. Ya el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 27, expresa que el deseo de Dios está inscrito en nuestros corazones, en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y Dios no cesa de atraer el hombre hacia sí. Entonces, fíjense, atendiendo el Evangelio de hoy, cuando el Señor fue a elegir sus 12 apóstoles, Él no lo buscó porque eran hombres letrados o sabios, sino sabe lo que hay en nuestros corazones, la humildad, la capacidad
de responder a ese llamado, de continuar con el servicio, de estar dispuesto a cumplir cada día la voluntad de Dios en todas nuestras acciones pastorales. Y solo Dios, solo nosotros, siguiendo la voluntad de Dios, encontraremos la verdad, porque Dios no se cansa de buscar el hombre. Entonces, cuando nosotros tenemos que estar movidos siempre por el Espíritu Santo, por eso es que al comienzo de esta charla pedí la presencia y el auxilio, pues para poder sustentar que la acción del ministro extraordinario, a diferencia de los ministros ordinarios, pues ya ellos son personas consagradas, sacerdotes, religiosos y en el orden, pero nosotros, viven su vida ordinaria para lo que fueron ese llamado. Nosotros somos temporales y por eso es que tenemos que tener formación continua y vida espiritual. Entonces no se concibe un ministro de comunión que no se llene de la fuente y la presencia eucarística, porque es un trabajo, no es un trabajo, es un servicio que para prestarlo y poder cumplir con ese llamado, pues nosotros tenemos que tener una fortaleza espiritual, no aparentar una falsa devoción, porque nosotros damos testimonios con nuestras obras y acciones. Y muchas veces tenemos que ir a diversos lugares donde no tan solamente vamos a llevar la Eucaristía que va a fortalecer ese enfermo y va a sanar porque Dios va a actuar en él, sino que también nos corresponde una relación dialógica con sus familiares y nos vamos a encontrar a veces familiares pues que no están dentro de lo que es el orden de nuestra acción. Muchas veces, a pesar de que ellos también como cuidadores están compartiendo con el enfermo, a veces no son católicos o pertenecen a otra denominación. Entonces ahí donde nosotros tenemos que pedir siempre el auxilio para cumplir nuestra misión con humildad, con sensatez y sobre todo el amor. Recuerden que en esta semana estamos viviendo pues la semana de la unidad de todos los cristianos y también en un día muy especial que se va a llevar mañana a San Francisco de Sales, particularmente cuando recibí el llamado a ejercer el ministerio fue por un sacerdote salesiano que era en aquel entonces mi director espiritual. Y sin embargo, así como lo hizo Samuel cuando escuchó el llamado de Dios, yo dije sí, sí deseo, porque es la misión de ayudar, acompañar, a fortalecer a aquellas personas que de una u otra forma requieren nuestro servicio para seguir construyendo el reino de los cielos. Entonces, es importante también desde que tengamos en cuenta que nosotros como ministros necesitamos siempre una continua formación de acuerdo con el magisterio de la Iglesia, las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II y además de ello todas las encíclicas y todos los lineamientos como acaba de el Papa León pues dar la publicidad de esos subsidios, de cómo vamos a hacer ese acompañamiento a los diversos tipos de personas o enfermos, porque pueden ser ancianos, pueden ser niños, pueden ser personas con discapacidad. Y
Es cierto que nosotros tenemos que transparentar otro Cristo, pero si nosotros no tenemos una espiritualidad elevada, ser personas de Eucaristía diaria, porque es un llamado que nos hizo el Señor. Esto no es ni un grupo, ni un apostolado, ni un grupo de apostolado. Es un llamado, una vocación que fuimos llamados para poder acompañar, llevar a Cristo con amor, con humildad, fortalecer sobre todo en estos momentos que a nivel mundial hay tantas guerras, hay tantas situaciones que desde el punto de vista geopolítico influye también en la psiquis del enfermo, porque si bien es cierto, él puede estar con una enfermedad desde el punto de vista físico, pues también la mente, la situación, todo lo que está pasando a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, es decir, las guerras, las persecuciones, el martirio, porque a nivel mundial muchos sacerdotes religiosas por manifestar su credibilidad hacia nuestra convicción católica, pues estamos dispuestos a perder la vida, pues evidentemente si tenemos que ser mártires tenemos que tener esa convicción de que todos lo hacemos por Cristo, porque es Cristo quien vive en mí. Yo cumplo cada día su voluntad y a eso es que nos mueve. Entonces a veces me preocupa porque no tan solamente como educadora, sino como católica, pues a veces y en las diversas misiones que me corresponde realizar, me voy muy desapercibida a varios lugares, iglesias, centros de reunión, y a veces entre hermanos me preocupa la situación de que el ministro solamente quiere estar dentro de la iglesia, acompañando al sacerdote. Muy bien, en las diversas acciones, si tiene otras actitudes y habilidades. Pero cuando el ministro extraordinario ha sido llamado para acudir a visitar esos enfermos, pues nosotros tenemos que allí mantener nuestra espiritualidad elevada y saber que nosotros tenemos que llevar a ese enfermo nuestro amor. Como la parábola del buen samaritano, cuando se consiguió iba de camino, paró, hizo todo lo que estaba a su alcance para que él pudiera recobrar la salud. Y a nosotros nos corresponde como ministro no tan solamente llegar y hacer la oración previa a la lectura de la palabra, sino primero una relación dialógica. Chema, escucha, ¿cuál es la situación de él? Porque independientemente de su lesión física, muchas veces los enfermos necesitan ser escuchados, ser oídos. ¿Cuál es la situación que está pasando en la familia? Y de esa relación dialógica, independientemente, siempre vamos a encontrar en la Sagrada Escritura la palabra para poder consolar a ese enfermo, para poder sanar sus heridas, porque nosotros llevamos la Eucaristía, pero nosotros también tenemos que con nuestra espiritualidad transparentar a Cristo, que Él tenga la convicción y la receptividad de que nosotros lo vamos a consolar en los momentos difíciles. Y eso es importante, sobre todo en estos momentos donde hay situaciones desde el punto de vista geopolítico en Latinoamericana y a nivel mundial. Muchas personas que además de su enfermedad tenemos que sembrar en sus corazones la esperanza, el amor. Entonces, eso es importante. En las escrituras, en Primera de Corintios 12:3, pues
nosotros siempre vamos a estar movidos por el Espíritu Santo. Y siempre cuando estamos movidos por el Espíritu Santo, tenemos que cumplir lo que al llamado que Dios nos ha hecho. Dios ha infundido en nosotros, en nuestros corazones, como también lo dice Gálatas 4:6, el Espíritu de Dios que clama a Dios, y por eso es que nosotros siempre decimos: Abba, papito, papito querido, ayúdame, ilumíname, consuélame, y consuela también esta visita que voy a hacer en este momento. También nosotros entramos en contacto con Cristo y es necesario primero ser atraído por el Espíritu Santo, renovar siempre nuestros dones. Por eso es que no concibo o no se puede concebir un ministro de Eucaristía que no participe activamente en las oraciones, en la adoración eucarística, porque en la Sagrada Eucaristía es donde nos llenamos de ese amor de Cristo, donde exponemos también, además de nuestras necesidades, todos nuestros enfermos que visitamos, para que el Señor pues nos guíe, renueve nuestros dones que adquirimos en el bautismo y que debido al cumplimiento constante y la renovación de esta vida sacramental, nosotros alcancemos también y tengamos la convicción que vamos a alcanzar la santidad, porque todos estamos llamados a ser santos, pero cumpliendo siempre la voluntad de Dios, mucho más nosotros que tenemos esa gran labor de compartir y dialogar con ese enfermo. Entonces, no olviden de clamar al Espíritu Santo para que tengamos siempre la esperanza y fe en ese Dios que se nos revela y que debemos entregar esa misión. Entonces, nosotros también tenemos que estar claros que muchas personas se cubren a veces de ciertas acciones externas propias. Me ha tocado cuando he tenido que ir a varias misiones de hablar con hermanos ministros, porque a veces me le ha acercado: hermano, ¿quiere que lo acompañe a visitar a un enfermo? No, yo no visito enfermos, yo sirvo solamente aquí en el altar. Los ministros extraordinarios estamos llamados más adyentes hacia la comunidad. Yo sé que hay ministros que lo hacen muy bien en sus respectivas iglesias, pero también desde la experiencia y desde la convivencia me preocupa la falta de formación en las acciones litúrgicas, en el respeto con nuestros sacerdotes y también en el cumplimiento de lo que es la Santa Misa. Tenemos que, si somos ministros, pues llegar con mucho más anticipación si vamos a autorizados por el sacerdote a estar presente en una celebración eucarística, pues en el momento que nos corresponda hacerlo con humildad, sin arrogancia, sin soberbia, con esa capacidad del servicio, pero que entendamos que no hemos sido elegidos ministros extraordinarios de la comunión solamente para estar o para que me vean en la iglesia. ¿Y dónde están los enfermos? ¿Y dónde están esas personas solas? ¿Dónde están esos niños que a veces ya hicieron su inicio de la catequesis y debido a alguna enfermedad ya hay que visitarlos y tenemos que utilizar otra manera? No es lo mismo visitar un enfermo anciano que un enfermo ya en edad juvenil o un niño. Esa experiencia también requiere continua formación porque la estrategia es totalmente diferente. Entonces, la invitación es que nosotros podamos cumplir con la misión, y sobre todo el Papa León nos ha entregado estos subsidios para poder
continuar con nuestro acompañamiento al enfermo en el servicio que realizamos y sobre todo también porque nos puede tocar lugares muy peligrosos. A veces el enfermo está, que nos corresponde visitar, puede estar en su casa, pero no sabemos si alrededor hay algún peligro o si vamos a un hospital o a algún centro clínico. También tenemos que, desde el punto de vista no tan solamente de la espiritualidad, sino también de la protección de vida, ¿m? Con normas de asepsia y antisepsia, porque estamos llevando a Cristo y resguardarlo siempre, pero también con esa ética, con ese cumplimiento, con esa sapiencia de poder brindarle al entorno, de que en ese momento en que estamos entregando la comunión al enfermo, pues también nosotros nos estamos entregando a un Cristo sufriente que está allí. Entonces, es el llamado que hace el Señor para elevar cada día esa espiritualidad. Y esa espiritualidad, pues siempre la vamos ir retomando cada día en la asistencia a la Santa Misa, en las adoraciones eucarísticas, en nuestras formaciones continuas, en nuestros retiros, para poder seguir en este llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, hermanos, les invito en este momento a hacer una oración para que el Señor nos prepare como participante de esta Jornada Mundial por el Enfermo 2026, cumpliendo todas las directrices que el Papa León nos ha dado. Entonces, hermanos, ponemos nuestra presencia en nuestro querido Jesús Eucaristía y le decimos, ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, inunda nuestros corazones, corazones para que podamos seguir cumpliendo nuestra seguir misión cumpliendo nuestra como misión ministro como extraordinario ministros de extraordinarios comunión de la comunión en todos aquellos en lugares todos aquellos lugares donde Dios nos envíe donde Dios nos envíe y que podamos ser que podamos ser presencia eucarística presencia en las eucarística familias, familias, en los centros en los hospitalarios, centros en hospitalarios, los centros en los clínicos, centros en los clínicos, centros en los penitenciarios, centros donde el penitenciarios, Señor nos donde manda. el Señor nos manda. Gracias, Señor, Gracias, por tu Señor, por presencia. tu presencia. Gracias por Gracias este día por este día. y pedimos Y pedimos la Virgen Santísima nos la acompañe Virgen con su Santísima manto nos de amor, acompañe con su en el manto nombre del en el Padre, nombre del del Hijo y Padre, del del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Le damos las gracias a la doctora Noemí Navarro. Las gracias a la doctora Noemí de dar esta formación desde su naturaleza, desde su profundidad, en lo que es la experiencia en la comunión, el espíritu, poder seguir caminando en el servicio y en el amor a Cristo. Vamos a continuar
Se puede estar haciendo como Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Vamos a terminar el tema. Que corresponde a este tema desde lo que es la Evangelii Gaudium, considerando la importancia de cómo el hombre, salud, ciertamente la visión antropológica del cuerpo. Si bien es cierto, el Evangelii Gaudium, que es la alegría del Evangelio, la exhortación apostólica del Papa Francisco, no es un documento antropológico netamente, en un sentido académico, pero sí propone una visión profunda del ser humano, del cuerpo y de la salud desde la fe cristiana, con implicaciones sociales y pastorales clave. Pastorales clave. A continuación se presenta una síntesis de esta visión. Voy a seguir acá. El cuerpo como parte integral de la persona en relación. Es lo que ha tratado de mantener la postura del Papa Francisco, y el Papa León continúa. ¿Cómo continúa? Con el último documento que emitió, que fue la Dilexis Te. En primer momento se tocó el Papa Francisco la Dilexis No, que tiene relación con el Sagrado Corazón de Jesús, donde él indica la importancia de que Jesús o el mismo Dios nos amó primero. Y en este sentido, el Evangelii Gaudium, ¿verdad? La antropología implícita, el Evangelii Gaudium es relación y encarnada. Es decir, es un sentido relacional y encarnado. Y lo vamos a ir explicando. El cuerpo no es un mero instrumento u objeto, sino parte constitutiva de la persona, creada a imagen de Dios, llamada a la comunión. ¿Por qué a la comunión? Porque existe una libertad, y esa libertad Dios nos las da, es para que en la plena conciencia y en la misma libertad podamos gozar de su gracia. Y se alcanza por medio de los sacramentos, la oración, la vivencia, lo que vivieron las primeras comunidades en su momento en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que es el elemento fundamental para que toda persona pueda ser instrumento de Dios. Y de esta manera, el cuerpo no es un mero instrumento u objeto, sino parte constitutiva de la persona creada a imagen de Dios, y de esta manera llamada a la comunión. Es decir, nacemos como hijos de Dios, gozamos de una presencia única de Dios, y en esta misma inquietud nos hace
entrar en la presencia única de nuestro Dios. Y de esta manera podemos alcanzar su comunión. Encarnación del mensaje, el anuncio evangélico del Evangelio, que es el compromiso que asume cada uno, es la traducción a la encarnación del mensaje. Es decir, cada uno de nosotros, a medida que vamos dando testimonio, estamos anunciando que Dios de esta manera debe hacerse carne y hueso, es decir, encarnado en la realidad corporeal y cultural de las personas, es decir, una transformación interna, individual, pero también cultural, es decir, que esa constante forma le hace entrar en la presencia única de Dios. Como cuerpo social. El Papa Francisco, en el documento del Evangelii Gaudium, en su numeral 235, extiende la noción de cuerpo al cuerpo social. Es decir, formamos parte de un miembro y ese miembro es la sociedad, pues ahí nos hacemos parte de este entorno. La salud de las personas está ligada a la salud de la comunidad. No hay salvación puramente individual. Y es la importancia por la cual es el compromiso y la corresponsabilidad que sentimos cuando algo está mal y tenemos que acercarnos para poder corregir, para poder anunciar. ¿Qué es el anuncio? Es denunciar y anunciar, corregir lo que está bien, recomendarlo para que esté mejor y de esta manera corregir lo que está malo. La salud integral, que es para nosotros la salud, es una presencia física, espiritual y social. ¿Por qué social? Porque es visible ante un grupo y de esta manera se hace sentir que está bien. La salud es la visión del Evangelii Gaudium. Es un bien integral que incluye salud física y dignidad. La defensa de la vida y el cuidado del cuerpo están unidos a la acción de los por los pobres. Numerales 186 y 189 del Evangelii Gaudium. La falta de acceso a la salud es una herida social que la Iglesia debe atender. Salud espiritual. La alegría del Evangelio no es una medicina para el espíritu. Evangelii Gaudium, numerales 1 y 2. La sanación interior es parte de la misión evangelizadora. Y cuando hablamos en este sentido amplio, que es la comunidad comunitaria, hablamos también de una salud comunitaria porque es visible ante muchos y la respuesta es positiva. Se critica la globalización de la indiferencia. Numerales 54 de la Evangelii Gaudium, que enferma a la sociedad. La verdadera salud supone vínculos fraternos y justicia social. Es decir, está visible la esencia de las personas y de su entorno. Otro elemento importante es el cuerpo sufriente y misericordia. Uno de los elementos fundamentales no solo del Evangelii Gaudium, sino también la importancia del cuerpo que formamos en la iglesia y de esta manera hace transformar la historia y el entorno. El documento pone especial atención al cuerpo vulnerado, pobres, enfermos, ¿verdad? Migrantes, excluidos. Es decir, que este documento del Papa Francisco, que es el Evangelii Gaudium, no solamente se hace referencia al enfermo que está en cama por razones de salud, sino también a los pobres que por algún modo no han podido cumplir
con algún tipo de intervención quirúrgica por falta de recursos, y asimismo a los migrantes, como también a los excluidos. Hoy, ¿quiénes pueden ser los excluidos? Sería una interrogante importante. Ahora, toque de la misión. La evangelización implica tocar la carne sufriente de Cristo en los demás. Evangelii Gaudium, numerales 24 y 270. El cuerpo del pobre es lugar teológico. ¿Por qué? Porque Dios está en la persona. Y cuando nos hacemos personas, cuando Dios nos recibe y nos da el aliento, pero también cuando nos bautizamos, ¿verdad? Se dice que en la actualidad el bautizo puede ser recibido a los pocos días de haber nacido, hasta cierta edad, y si no tendrá que ser una catequesis. Esa es la razón de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque se dice que todos tenemos una raíz cristiana, católica, de una formación prudente, y de esta manera los padres se hacen responsables de esta formación, y es una confianza que le da a los padres como representantes de sus hijos a formar. Y si los padres los llevan a la iglesia a bautizarlos, está permitido porque ellos se hacen automáticamente responsables de la formación de sus hijos. Por lo tanto, no es pecado bautizarlos a la edad una vez nacido, pues. Tienen cualquiera de los días para poderlos bautizar antes de los 8 años. Y es una manera por lo que el cuerpo se hace presente desde el punto de vista teológico. La cultura del descarte, que es otro de los documentos que toca el Papa León, ¿verdad? En este nuevo mensaje 2026, porque la Fratelli Tutti habla, ¿verdad?, del descarte, pero el Papa Francisco venía diciendo la importancia de no utilizar a la persona como un descarte. No, ya no puede hacer lo que hizo o lo que hoy se puede hacer, y por eso ya no. Somos hijos, presencia de Dios. Se denuncia una cultura que desecha a los débiles, numerales 56 del Evangelii Gaudium, negando el valor de sus cuerpos y vida. La salud se convierte así en cuestión de justicia. No puede ser, ¿no? Y es la importancia de que hoy estamos llamados a anunciar la alegría y la plenitud como salud última, que es la presencia de Dios, y este documento el Papa Francisco lo dice. La alegría del Evangelio es presentada como plenitud de vida, salud en sentido pleno, cuerpo alegre. La alegría no es solo espiritual, se expresa en lo corporal, cuando hay integración, ¿cierto? Cuando cantamos, bailamos, y de esta manera existe el encuentro entre personas, y es un antídoto contra la tristeza individualista. Numerales 8 y 6 del Evangelii Gaudium. Ir a los ancianatos, llevarle alegría, no solamente la palabra, sino también un poquito de sonrisa. Es una forma de darle sentido a esta presencia de Dios en estas personas que lo necesitan, pues. Salud escatológica. La salud perfecta es la redención total de la persona, cuerpo, alma de Dios, en Dios. Numeral 1, es decir, la presencia de Dios en su contexto, considerando su plenitud. El Papa Francisco hace mucho hincapié al Concilio Vaticano II, cuando la Gaudium Expé habla de la persona humana en cuerpo, alma, corazón, conciencia, inteligencia y voluntad.
numeral 1, y es a esto que se refiere. Conversión pastoral, la iglesia como hospital de campaña. Una de las imágenes más potentes del Evangelio Gaudium es la iglesia plenamente constituida como hospital de campaña. Sanar las heridas. La prioridad pastoral es sanar antes que normar, acoger a los heridos de la vida. Proximidad corporal. La pastoral de la salud exige olor a oveja, numerales 24. Porque oler a oveja es estar con el pueblo. Es decir, presencia física entre los que sufren. Quienes sufren, los que necesitan de Dios. Es una razón por lo que el Papa Francisco hace un análisis partiendo de la hermenéutica del encuentro, de la salud, de la emoción de estar con Dios y de esta manera dar el gozo en su plenitud. La conversión pastoral, sanar las heridas. La prioridad pastoral es sanar antes que normar, acoger a los heridos de la vida. Proximidad corporal. La pastoral de la salud exige olor a oveja, es decir, presencia física entre los que sufren. Otro de los elementos principales es el dualismo y el materialismo consumista que la sociedad hoy presenta. Contra el dualismo se rechaza una fe desencarnada que descuida el cuerpo y lo social. Numerales 183 del Evangelii Gaudium. Y esto se ve muy claro cuando vemos que hoy las redes se abarrotan en el hecho del comercio, el consumo, y hace que se pierda la presencia de Dios en cuanto al respeto por la falta de disciplina ante la presencia de Dios y los sacramentos. Contra el materialismo también se critica la reducción del cuerpo u objeto de consumo a objetos de consumo, como lo he dicho, numerales 231 del Evangelio Gaudium, que daña la salud integral. ¿Por qué la daña? Porque sencillamente hace que se pierda el sentido y la comunión con Dios. Es decir, el elemento fundamental de toda relación cuerpo-salud tiene que ver con la comunión con Dios. Es decir, que es lo que aparta el hombre de Dios, el dualismo, porque descuida su presencia, es decir, la presencia de Dios en fe, en cuerpo, alma, y de esta manera descarta la presencia y los sacramentos y de esta manera se aísla de la necesidad de Dios. Contra el materialismo también se critica la reducción del cuerpo a objeto de consumo, numerales 231, que daña la salud integral. Conclusión de toda esta dinámica que hemos presentado hoy en cuanto a lo que es la visión antropológica del Evangelio Gaudium sobre el cuerpo y la salud. Integral, que es para nosotros integral, es cuerpo, alma y sociedad. ¿Verdad? Es una traducción del Concilio Vaticano II en la Gaudium Spes cuando habla en el numeral 1 sobre la persona humana. La persona humana está compuesta por cuerpo y alma, corazón, conciencia, inteligencia y voluntad integral. Pero se traduce también visible cuando se hace presente entre las personas y su entorno, que en este caso sería la sociedad. Relacional. ¿Por qué también es relacional? Porque el hombre
es dinámico. Y la relación dialógica con Dios se vincula también con el otro. Es decir, Dios se hace presente cuando uno se acerca al que sufre y de esta manera se complementa las necesidades. Mi necesidad debe complementarse en la necesidad del otro y de esta manera fusionar al encuentro con Dios. Es decir, Dios nos crea como elemento y como instrumento y también como una pieza para que todo sea una armonía. Es decir, yo no puedo ser armonía solo, sino que se debe complementar con el otro. Por eso es que cuando Jesús habla de los mandamientos, dice el más importante es amar a Dios y luego al prójimo como a ti mismo. Es una relación misericordiosa, rajamín, elemento hebreo, un término hebreo. Opción por los cuerpos sufrientes. Es decir, misericordia con el corazón, desde el corazón, o elemento del corazón para la transformación e integración. Y de esta manera la misericordia, que es sinónimo de compasión o parte de la compasión, con pasión, ¿verdad? A esa realidad que vive el otro para que se complemente y pueda surgir el amor. Otro elemento importante es la salida, que lo llama el Papa Francisco, que es la misión. Cada uno de nosotros tenemos una misión específica. Padre, madre, estudiante y los que cada uno por ética debe cumplir en su profesión. Una familia donde uno es abogado, el otro es médico, cada uno tiene su misión, pero también además deben complementar otra misión, dar testimonio de las obras buenas, haciendo obras buenas y también ayudando a dar a conocer el camino de Dios. Y de esta manera es misionera. La iglesia sana mediante el encuentro encarnado. Es un término que utiliza el Papa Francisco y es cierto. Es decir, cuando yo con mi misión, con la sabiduría de Dios he podido alcanzar su presencia, hago esa salida encarnada y de esta manera Dios me va sanando. Es como cuando nosotros vamos a un lago, ¿verdad? Y queremos llenarnos de ese lago, de esa fuente de agua. Nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos del agua para poder de esta manera tener el vigor y los elementos necesarios para el crecimiento. El cuerpo es así lugar de salvación. La caridad y la alegría evangelizadora y su salud es un signo del reino de Dios, que abarca la curación de toda herida personal y social. Dios en este sentido quiere que como instrumento de su gracia perseveremos en la única misión que es salvar almas. ¿Cómo te ayuda a salvar las almas? Con la oración, la penitencia, los sacramentos y la salida que tenemos para poder alcanzar esta razón antropológica del cuerpo. Mujer y hombre los creó y desde esta naturaleza puedan estar juntos para que den fruto de este alimento único y espiritual. Vamos a hacer una oración, la oración de los exilios que nos envió el Padre Roberto y las demás obispos de las diócesis, la arquidiócesis de Caracas y la arquidiócesis de Puerto Viejo. Oremos juntos, Señor de la vida. En esta oportunidad venimos a ti con el corazón y la mente cargado de nombres e historias de hermanos atribulados por alguna enfermedad,
ellos, en medio de su dolor, clamen tu misericordia. Nosotros pedimos la gracia de saber acompañar y amar, cargando su dolor. Tú que sabes de dolor y sufrimiento, danos la fuerza de tu espíritu para que imitando el buen samaritano, vivamos el envío de hacernos próximos, obrando siempre el bien, como llamado profundo para todo ser humano. Que María, nuestra Madre, en la vocación de la Virgen de Lourdes, entrañas de Dios, atento al dolor y sufrimiento de la humanidad, nos tome de la mano y nos lleve hasta su Hijo Jesús, sin cansarnos de consolar, sanar y hacer el bien. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos las gracias por su presencia a todos ustedes y nos conectamos hoy, Dios mediante, en la tarde a las 6:30 aquí en Ecuador y en Venezuela a las 7:30. Y decimos todo que Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo se mantenga en nosotros y de esta manera podamos seguir dando testimonio de su reino. Recordemos que durante toda esta semana vamos a estar todos los fines de semana, entre el 7 y 8, dando algunos temas importantes sobre lo que es el enfermo, los cuidadores y la visión teológica del enfermo y los cuidadores. Muchísimas gracias a todos, feliz tarde y buen apetito.